Bogotá está localizada en la cordillera oriental de Colombia, en una zona amenazada por los sismos. Por lo tanto, es importante que todos los que vivimos en la ciudad conozcamos de esta amenaza y estemos preparados para afrontarla. La Tierra tiene una estructura formada por un núcleo sólido, el cual está rodeado por el manto que tiene una consistencia fluida. Cubriendo el manto se encuentra la corteza formada por una serie de grandes placas que se mueven sobre el manto. Las placas se mueven de varias formas. El movimiento relativo puede hacer que se desplacen una con respecto a la otra, como ocurre en la zona de California en Estados Unidos, o que una choque frontalmente contra la otra, como lo que ocurre en el Himalaya. También una placa se puede meter por debajo de la otra, como es el caso a lo largo de la costa pacífica de Sudamérica, en lo que se conoce como subducción. Los grandes esfuerzos que se producen cuando estas placas interactúan entre sí hacen que la corteza se pliegue formando las cadenas montañosas y que se partan dando lugar a las fallas geológicas. Siempre que se produce un desplazamiento súbito a lo largo de los bordes de las placas o de las fallas geológicas, una porción de la Tierra se mueve con respecto a la adyacente y se produce un sismo. Por efecto de los esfuerzos que se liberan, se producen vibraciones o movimientos del terreno en la forma de ondas que se propagan por la corteza y que son las que producen el movimiento de la Tierra durante los sismos. El sitio donde comienza la rotura se denomina hipocentro o foco, y la proyección de este punto en la superficie es el epicentro. El movimiento del terreno produce ruidos y dispara fenómenos naturales como los deslizamientos de tierras, los maremotos o la licuación de los suelos. También puede producir daños de todo tipo como destrucción de edificaciones y estructuras, incendios, rupturas en tuberías de agua, gas y oleoductos, así como en líneas de conducción eléctrica. Todos estos efectos son los que hacen de los sismos uno de los fenómenos naturales más peligrosos y devastadores. Los sismos se miden de dos formas, por la energía que liberan y por sus efectos, o sea, como lo sentimos en un sitio dado. La medición de la energía liberada por un sismo da lugar a la escala de magnitud de Richter. En esta escala, un sismo tiene un único valor proporcional a la energía liberada. Esta es una escala logarítmica. Esto es, al aumentar un grado en la escala, la energía liberada aumenta un orden de magnitud. Las mayores magnitudes que se han registrado en el mundo son del orden de 9. Uno de estos sismos ocurrió en el Pacífico colombiano frente a Tumaco en 1906. Para poder medir la magnitud se utiliza el registro de los sismos en un sismógrafo. Con base en estos registros, también es posible hacer la localización del epicentro, para lo cual se requiere disponer de por lo menos 3 registros en estaciones localizadas de manera apropiada. El país y la ciudad de Bogotá cuentan en la actualidad con una muy buena red de estaciones manejada por el Ingeominas, la cual permite determinar de manera casi instantánea la localización y magnitud de los sismos que ocurren en Colombia. La otra forma de medir los sismos es por sus efectos. En este caso, la medición depende del sitio donde se haga. Entre más cerca del epicentro, los efectos son mayores, ya que la energía liberada por el sismo se va atenuando con la distancia. La escala que mide la intensidad es la de Mercalli. Esta va de 1 a 12, aumentando a medida que los efectos son más graves. Los grados de intensidad entre 1 y 6 aumentan progresivamente desde sismos perceptibles solo mediante sismógrafos hasta un nivel de movimiento sentido por todos, pero sin consecuencias notables para las edificaciones. Para grados entre 7 y 8 se producen graves daños a construcciones que no han sido diseñadas y construidas para resistir los sismos, y daños menores en construcciones sismoresistentes. Entre 9 y 10 se producen daños graves en construcciones sismoresistentes y destrucción casi total de otras edificaciones. Y para intensidades de 11 y 12,
la destrucción es casi total para todo tipo de estructuras, con cambios notables aún en el paisaje y los niveles del terreno. Históricamente, desde su fundación, en Bogotá se han registrado unos 7 sismos con intensidades máximas en el rango de 7 a 8 en la escala de Mercalli. La intensidad o los efectos de los sismos, por lo tanto, dependen del movimiento del terreno y de las características de las estructuras que puedan ser afectadas. Con respecto al movimiento del terreno, todo lo que podemos hacer es evaluar qué tan fuertes pueden ser los sismos y en promedio cada cuánto tiempo pueden ocurrir. La obra, por favor. Con respecto a las estructuras, sí podemos hacer mucho en su diseño y construcción y aún reforzarlas para que tengan un comportamiento seguro durante los sismos. Para poder estudiar los sismos que afectan un sitio, es necesario conocer dónde pueden ocurrir, o sea, las fallas que los producen. En el caso de Bogotá, hay 4 fuentes sísmicas principales. Una es las fallas pequeñas, pero muy cercanas, que son las que han producido varios de los sismos que mayores consecuencias han tenido en la ciudad. Las otras son la falla del borde de la cordillera oriental, que marca el límite sobre el cual la cordillera se ha levantado desde el nivel de los llanos orientales. Las fallas del sistema de Romeral, que han producido sismos como el del eje cafetero de enero de 1999 o el de Popayán de 1982 en el occidente del país. Y la zona de subducción del Pacífico, que ha producido 2 grandes sismos en Tumaco, en 1906 y 1979. Para cada una de estas fallas se ha estudiado su actividad y también se tiene información de cómo se propagan las ondas, de manera que se puede evaluar la intensidad de sismos producidos en estas fuentes en la ciudad. Este tipo de estudios se han hecho para todo el país, de manera que se ha producido un mapa de amenaza sísmica para todo el territorio nacional. Con respecto a este mapa, Bogotá se encuentra en la zona de amenaza sísmica intermedia. En general, esto quiere decir que durante la vida útil de las estructuras, estas se pueden ver sometidas a un sismo de intensidad 7 u 8, como los que han ocurrido históricamente en la ciudad. Otro aspecto que se ha encontrado determinante del efecto de los sismos son las condiciones locales de suelos y de topografía. De manera similar a como la luz cambia de dirección y de intensidad al pasar por un vidrio, o como las ondas en el agua se propagan y reflejan, las ondas sísmicas se amplifican o se atenúan por efecto de la resonancia entre el tamaño de la onda y los espesores de los depósitos de suelos o las formas del terreno. Cuando hay cambios de materiales, las ondas se reflejan, cambian de dirección y de velocidad de propagación y se produce interferencia entre varias ondas. Para tener en cuenta los efectos de las condiciones locales de los suelos y topografía, se realizan estudios llamados de microzonificación sísmica. Conscientes de la amenaza sísmica en la capital, desde 1990, las autoridades del distrito han desarrollado estudios cuyos resultados se están comenzando a aplicar. Y se están desarrollando otras estrategias para poder minimizar y manejar los efectos de los sismos en la ciudad. Como parte de estos esfuerzos en Bogotá, se realizó uno de los estudios más completos que tenga ciudad alguna en el continente, con el fin de evaluar los efectos de los sismos y definir criterios para el diseño y construcción de estructuras sismo-resistentes en la ciudad. Como resultado de estos estudios, se cuenta en la actualidad con un mapa de microzonificación, en el que se distinguen básicamente 4 zonas. La de los cerros, la del borde de los cerros o piedemonte, la de los suelos blandos en la parte central de la sabana y la de suelos duros y colinas en el sur y suroriente de la ciudad. Para cada una de estas zonas se han definido parámetros y criterios para el diseño de estructuras sismo-resistentes, que han sido incorporados a las normas de construcción de la ciudad por medio del decreto 074 del 2001. Bogotá también está preparando a las entidades responsables y a los organismos de socorro.
La comunidad también se debe preparar. En primer lugar, es importante conocer a qué amenaza estamos expuestos en la ciudad, como lo hemos venido presentando. En segundo lugar, es importante tomar acciones para prevenir daños y saber cómo comportarse antes, durante y después de que ocurra un sismo. Segundo, quitar esas. Lo primero es asegurarnos que nuestras construcciones sean sismo resistentes, es decir, que hayan sido diseñadas y construidas de acuerdo con las normas y recomendaciones vigentes. Se deben establecer las áreas que deben ser reforzadas o reconstruidas. En nuestra casa, lugar de trabajo o estudio, hay muchas acciones que podemos tomar para protegernos. Entre ellas están: conocer los lugares más seguros en cada cuarto, bajo mesas resistentes o contra muros, así como los peligrosos, como ventanas, vidrios, objetos colgantes, anaqueles o muebles altos. Usualmente los corredores despejados son los más seguros, mientras que las cocinas tienden a ser las más peligrosas. Hacer simulacros para que todos sepan qué hacer, dónde refugiarse y dónde encontrarse luego del sismo. En los planteles educativos, desarrollar el programa escolar de prevención de desastres. Prepararse en conocimientos básicos de primeros auxilios. Aprender a cerrar el gas y el agua y desconectar la electricidad en caso de que haya daños a las estructuras. Aprender a usar extinguidores. Antes del sismo, asegurar los calentadores y otros electrodomésticos que se pueden mover y dañar las tuberías. Asegurar anaqueles y estantes que se puedan caer, así mismo como cuadros, plantas y otros objetos colgantes. Sobre todo los que están en las habitaciones cerca a las camas, y mantener objetos pesados o delicados en las partes bajas de los estantes. Debemos mantener una reserva de agua y alimentos no perecederos, linterna, baterías, un pito y un radio de baterías. También debemos mantener un extinguidor, botiquín de primeros auxilios, reserva de drogas esenciales y otras necesidades especiales. Podemos hacer planes con familiares y amigos en diferentes partes de la ciudad o en otras ciudades con responsabilidades específicas en caso de una emergencia. Organizarse en comunidad para atender la emergencia. Fijar puntos de reunión, organizar brigadas de rescate, seguridad, de control de incendios y primeros auxilios. Hacer simulacros, identificar personas con necesidades especiales, establecer sitios de refugio. Durante un sismo, es importante localizarse en un sitio seguro y ojalá protegido, y esperar sentado y aferrado a que pase el movimiento. No trate de correr ni use los elevadores. Si se encuentra afuera, se debe buscar un sitio despejado o protegido donde no caigan vidrios, enchapes y otros objetos de los edificios y lejos de los árboles, torres y líneas eléctricas que puedan caer. Si se encuentra manejando, deténgase en un lugar despejado y espere en el auto hasta que pase el movimiento. Evite mantenerse en puentes, debajo de líneas de conducción u otros sitios peligrosos. Si se encuentra en un estadio, teatro, almacén u otro sitio congestionado, aléjese de vitrinas o estantes. Cúbrase y mantenga la calma hasta que pase el movimiento. No trate de salir precipitadamente y en tumulto. Luego de un sismo, prepárese para las réplicas o sismos menores, que ocurren después del sismo mayor, y decida dónde refugiarse. Finalmente, parte de la preparación para un sismo es invertir en tener las propiedades debidamente aseguradas. Asegúrese de entender el cubrimiento y limitaciones de las pólizas de seguro para sus viviendas y enseres. Bogotá es una gran ciudad, con una gran cantidad de infraestructura y más de 6 millones de personas. Está localizada en una zona de amenaza sísmica intermedia, y como tal debemos esperar que se repitan en el futuro sismos que se sientan en la ciudad con una intensidad entre 7 y 8 en la escala de Mercalli. Estos sismos serán muy peligrosos para las edificaciones que no sean sismo resistentes y podrán afectar a muchas personas.
Por lo tanto, es muy importante que todos conozcamos el riesgo y nos preparemos para afrontarlo. Un mensaje de la Alcaldía Mayor de Bogotá.